y lo que ha extendido ese espacio donde yo puedo tener muchos compuestos cerámicos es básicamente el hecho de que nosotros podemos ir hacia otras estructuras que no sean óxidos solamente. ¿Sí? Entonces, otra forma de ver esa clasificación sería esta de aquí. Entonces, ¿a qué nos referimos con cerámicos de óxidos que son avanzados? A óxidos que tienen que ver con aluminio, la alúmina, la circonia, titania, perovskitas en general y ferritas. Entonces, estos compuestos me van a permitir extender las propiedades que yo pueda tener en términos de los materiales cerámicos, que principalmente tienen una función como materiales estructurales, ¿no? El concreto, la porcelana, el granito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en su trabajo varios de ustedes están hablando de dióxido de titanio. ¿Cuál es la característica del dióxido de titanio? ¿Perdón? Refleja la luz. Ese es un compuesto que tiene un factor de reflectancia muy alto. ¿Pero para qué otra cosa lo puedo utilizar? Dióxido de titanio, ¿qué tipo de materiales en términos de sus propiedades electrónicas? Semiconductor. Entonces, es un semiconductor tipo N, lo puedo utilizar para hacer celdas solares. Entonces, las propiedades de este material ópticas son sumamente importantes. La circonia, por ejemplo. La circonia es un material que está formado por óxido de circonio. Se puede impurificar. ¿Cuál es la valencia del circonio ahí? 4, como en el caso del dióxido de titanio. En este caso, esta cerámica, los oxígenos se pueden mover. Si yo pongo algunas impurezas, como itrio, por ejemplo, entonces puedo hacer que los oxígenos se muevan. Entonces puedo hacer un cerámico que es conductor iónico, donde los oxígenos con valencia menos 2 pueden moverse de un lado para otro. Entonces, si yo necesito un electrolito que sea sólido, puedo utilizar un cerámico. Y propiedades similares que van a tener las perovskitas, ¿no? Donde las perovskitas tienen una estructura que generalmente está asociada a compuestos como el dióxido de titanio o estos compuestos que tienen cationes de valencias altas. Okay, entonces, ahí están los óxidos avanzados y luego los cerámicos avanzados en base a óxido y los cerámicos avanzados en base a la ausencia de oxígeno, carburo de silicio, carburo de boro, nitruro de silicio, nitruro de aluminio, nitruro de boro, nitruro de titanio, y están aquí también considerados grafito y diamante por sus propiedades reológicas principalmente, y abrasivas. Entonces, el grafito ya habíamos comentado que es un material que se utiliza como un lubricante, y el polvo de diamante que se utiliza como un material abrasivo. ¿Y qué otro material es inorgánico que es un lubricante? Sulfuro de tungsteno. Entonces hay otros compuestos también que podemos introducir aquí como sulfuro de tungsteno, ¿no? Así es. Ese estaría dentro de la categoría de cerámico también. Ok, muy bien. Entonces lo que necesitamos saber para entender la estructura de un cerámico, ya sea en base a oxígeno o no, es cómo es que lo vamos a obtener en una reacción química. Entonces, mucho de lo que veíamos en este texto sobre la formación de la mulita tiene que ver con este diagrama de fases. Entonces, fíjense que la mulita es un intercerámico entre estos dos compuestos, precisamente, el dióxido de silicio y el óxido de aluminio. En este caso, el polimorfo corresponde a la cristobalita y el óxido de aluminio. ¿Cuál era el que refería el texto?
corundio. El óxido de aluminio es el corundio. Ahí está. Fíjense que tenemos ahí el óxido de aluminio, como es un compuesto covalente iónico, tiene un punto de fusión más alto. El dióxido de silicio, la cristobalita, tiene un punto de fusión de 1726 grados centígrados. Pero la combinación de estos compuestos, la presencia de estos compuestos, de repente hace que nosotros podamos estar viendo temperaturas donde no todo el material está fundido, sino parte es líquido y parte es sólido. Por eso hablaban de que en un momento dado estos se disuelven en el líquido y luego pueden precipitar, ¿no? ¿Okay? Tenemos regiones donde tendría yo una fase líquida completamente y puedo tener una región donde ya uno de estos dos no es soluble. Entonces, en este diagrama de fases encontramos a la mulita precisamente en una proporción molar que es 3 a 2 de óxido de aluminio, y la mulita tiene una región de solubilidad sólida donde podemos disolver un poco más de óxido de aluminio o un poco más de dióxido de silicio en su estructura. La otra cosa que podemos ver es que la mulita en sí misma no tiene un punto de fusión o un punto de transformación congruente, sino encontramos su transformación muy cercanamente a este punto de aquí. Entonces hay un periteco. Entonces, entre estos dos compuestos tenemos un intercerámico que sería la mulita, que nos va a dar las características importantes a los cerámicos basados en aluminosilicatos. Entonces, ¿me ayudan bajando esa rutina, por favor, para que se vean mejor estas imágenes? Entonces, para entender un poco cómo es la estructura, fíjense, lo que hacemos para entender estructuras un poquito complejas como el dióxido de silicio, el dióxido de aluminio, lo que hacemos es aprovechar subcoordinaciones para hacer la representación. Esa es la celda unitaria de la cristobalita. Lo que pueden ver ustedes es el silicio, que está coordinado por oxígenos en un arreglo tetraédrico. Entonces, esta es esencialmente una ortorrómbica, y cada oxígeno está coordinado a un silicio, o está formando un enlace con un silicio. Obviamente esa no es una estructura completa. Eso sería una expansión donde tengo varias celdas unitarias. Entonces lo que ustedes pueden ver que hay una red covalente. Claramente esa es diferente del cuarzo, porque el cuarzo tiene una estructura muy similar al diamante. Entonces la diferencia entre el cuarzo y la cristobalita es cómo se van arreglando esos tetraedros para coordinarse unos con otros, ¿no? Entonces lo que hacemos es precisamente abstraer esa estructura y mostrarla en términos de tetraedros que están unidos a través de sus vértices. Entonces, en cada vértice del tetraedro tengo un oxígeno, y en el centro del tetraedro tengo un silicio. ¿Okay? Entonces, ¿se fijan cómo van unidos? O sea, este tetraedro es como si fuera para atrás, y estos tetraedros van en una línea y estos en otra línea. ¿Sí? O sea, este está como girado con respecto a este. Y entonces, si vamos poniendo esas estructuras, pues vamos a tener la descripción cristalográfica de la cristobalita. Esa sería la cristobalita. ¿Sí? Muy bien. De la misma forma, bueno, esa es otra vista de la cristobalita. Lo que pueden ver es que los poros son distintos, ¿no? O sea, a medida que vamos alternando esta estructura, podemos ver que los poros van a ser distintos. En el caso del óxido de aluminio, ¿qué celda unitaria sería esta? Hexagonal, exactamente. Se fijan, así visto en esta proyección, aquí está el aluminio y estos son los oxígenos. Ahí está una coordinación hexagonal. Claro, esos oxígenos no están en el mismo plano. Si giro la celda unitaria, pueden ver que están en distintas posiciones, pero tengo un montón de átomos ahí.
Entonces, la forma de ver esto sería de esta manera. Coordinamos cada uno de los oxígenos, o los unimos y formamos estas estructuras octaédricas. Dentro de cada octaedro está el aluminio. Entonces, esto se ve así. Ahora, se fijan, los octaedros están formando pares y están compartiendo una cara. Entonces, son como octaedros, pero están fusionados en dos caras. Entonces tengo aquí dos octaedros fusionados con una cara y estos otros aquí. Entonces estos están para abajo, estos para arriba, para abajo y para arriba y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo mulita? Pues lo que voy a tener es una combinación de las dos estructuras, tanto octaedros como tetraedros. Entonces aquí están los oxígenos, silicios y aluminios. Entonces lo que hacemos es coordinarlos estos en sus respectivos tetraedros y octaedros. Y la celda unitaria es no alcanzo a ver. ¿Cuál sería esa celda unitaria? ¿No? ¿Perdón? No. Esa es tetragonal. Esa es cuadrada, tiene base cuadrada y lo que pasa es que no es muy alta. Por la simetría, ¿no? ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, esa es la estructura de la mulita. Y esencialmente lo que tenemos es 2 silicatos por cada 3 aluminatos. Entonces, eso quizá lo podríamos entender aquí. Ahora, fíjense que los silicatos están acá. O sea, tengo dióxido de silicio y dióxido de silicio. Están formando estos pares de tetraedros que están unidos por un oxígeno. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta estructura que es la que se repite. 2 tetraedros, 2 tetraedros. Entonces, esta sería una estructura donde tengo 2 silicios. ¿Cuántos oxígenos? ¿Cuántos oxígenos? Cuestión de contarlos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si estuvieran separados, ¿cuántos oxígenos tenía el silicio? Cada uno de estos grupos. 4. Esto es lo que es una estructura ortosilicato. Como se están fusionando dos, es como si dos se juntaran, comparten un oxígeno. Entonces es 7. Esa es la estructura. Y creo que tiene que ser razonable porque eso es lo que tengo ahí. ¿Se fijan? 2 partes de esto distribuidas de forma uniforme. Y 3 de estas. Bueno, ahí no estoy seguro si podamos justificar que hay 3. De hecho, están formando filas de octaedros que están fusionadas en una cara. Entonces, realmente para poder analizar esta estructura, lo que tenemos que hacer es girarla y ver todas las posibles proyecciones. Entonces, ahí está. Lo que tenemos que imaginar es que, de alguna forma, cuando este compuesto se obtiene de la reacción del óxido de aluminio con el dióxido de silicio, lo que está pasando es que el aluminio va a ir a formar parte de alguno de estos oxígenos y entonces va a separar los octaedros y se va a coordinar tetraédricamente de tal forma que va a quedar alternado y vamos a tener esa estructura que coordinan tetraedros y octaedros, tetraedros y octaedros. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque cuando estamos hablando de los cerámicos clásicos, todos los compuestos que ustedes pueden imaginar que son cerámicos clásicos son composiciones de algún tipo y en alguna proporción de dióxido de silicio y óxido de aluminio. Entonces lo que hay que entender son cuáles son las unidades principales de formación de estos compuestos y luego cómo los voy coordinando, cómo los voy uniendo.
Entonces la naturaleza tiene maneras de coordinar silicatos, de coordinar aluminatos y formar aluminosilicatos. Entonces el número de estructuras realmente es inmenso. Entonces tenemos un montón de posibles estructuras que nos van a dar lugar a estas que estamos viendo. Okay. Entonces, volviendo a los cerámicos, pese a que tenemos estructuras que son muy diversas de aluminosilicatos, hay aplicaciones que claramente no pueden satisfacerse con esos compuestos. Por eso es que se ha investigado la manera de hacer cerámicos con otros compuestos, como estos nitruros, por ejemplo. Entonces, una de las principales aplicaciones de cerámicos no tradicionales es la sustitución de los metales. Por ejemplo, este es un inyector de combustible, es lo que sería un turbocargador, que es lo que va a hacer que entre el combustible a una cámara de combustión, y pueden imaginarse ustedes que esto tiene que resistir altas temperaturas. Entonces, estas estructuras, se fijan lo complejas que son, o sea, son aspas que no son simples, no son planas, sino que tienen estas estructuras curveadas. Si imaginamos cómo haríamos eso con un metal, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hago esa forma con un metal? Un molde. Entonces, agarro un molde que tenga esa estructura, vacío el metal porque yo puedo tener un líquido, y entonces lo único que tengo que hacer es dejar que solidifique, haciendo el tratamiento térmico necesario para que tenga la microestructura que yo quiero. Entonces, bueno, estos se hacen precisamente de aleaciones de aluminio. Entonces, yo tengo que tener ciertas características. Quizá entre ellas un punto importante es su coeficiente de expansión térmico tiene que ser muy bajo. O sea, si esto se calienta, pues obviamente va a expandirse. Si se enfría, va a comprimirse, y eso va a generar trabajo mecánico o fatiga mecánica, ¿no? Se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, entonces eso va a generar fatiga. Esto mismo se puede hacer con estos cerámicos no óxidos, y fíjense en las propiedades térmicas. Coeficiente de expansión térmico es 4 veces más pequeño. Eso quiere decir que el efecto de la temperatura en sus dimensiones es mucho menor, y eso es razonable, ¿no? Porque estoy hablando de un metal en un caso, y en el otro caso estoy hablando de un material que es covalente, cerámico covalente. Entonces yo espero que sea mucho más rígido, y entonces térmicamente tenga también una menor deformación con la temperatura. Si vemos, por ejemplo, el módulo de Young, efectivamente el módulo de Young de este compuesto es mucho más alto que el del metal, casi 1.5 veces. Entonces, lo que es realmente impresionante son las técnicas que se han desarrollado para hacer esos materiales con formas tan complicadas, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden encontrar varios ejemplos donde el nitruro de silicio y los boruros y demás van a poder reemplazar lo que de otra forma se puede hacer con la aleación. ¿Sí? Sí, yo he visto en un video como que también la figura de la, pero como su resistencia. Ah, claro. Sí. Como que puede ser el mismo material, pero que se adapta a geométrico como que. Claro. Claro, aquí el punto de discusión es que la forma que tienen esas aspas tiene que ver con la manera en que el intercambio de combustible y gases de combustión. Entonces esto está girando, pero al mismo tiempo tiene que tener un cierto flujo. Entonces por eso es que tiene que moldearse de una forma tan caprichosa. Entonces claro, si yo tengo un material
cuando ustedes ven el diseño de una pieza van a ver que tienen refuerzos, no sé si se vean en este caso, pero no sé si ustedes han visto que de repente tienes una pieza, pero tienen algo así como una costilla. O sea, la pieza es plana, pero tú ves que tienen algo que está en medio. O sea, son elementos de diseño que están precisamente ahí introducidos para apoyar que esto les brinde una estabilidad a toda la pieza. Entonces hay elementos que están ahí precisamente para lo que tú dices. Entonces el punto es que yo puedo moldear fácilmente polímeros o puedo moldear fácilmente metales, cualquier cosa que también podemos moldear cerámicos hidráulicos, ¿no? Los cerámicos hidráulicos son moldeables. Cuando ustedes ven que el cemento se vacía en columnas, se vacía en las cajas de madera con las varillas armadas, entonces estamos haciendo un proceso de moldeo a la forma que yo quiera. Pero un cerámico, ¿cómo lo voy a moldear? ¿Sí? Entonces esa es la... Entonces, hay técnicas ahora que son disponibles para estos materiales en los que yo puedo sinterizar los materiales, o sea, puedo hacerlos en polvo y luego aplicarles presión y temperatura y entonces hacer que los cristales que antes eran separados empiecen a formar uniones sin necesariamente fundirlos. Eso es lo que se llama un proceso de sinterización. Entonces, lo que va a pasar es que si yo tengo dos partículas que están juntas a una determinada temperatura, sin necesariamente llegar a la temperatura de fusión, van a empezar a formar estructuras comunes. No sé si vieron el video que les envié, que había procesos de recristalización. O sea, los materiales pueden recristalizar y nosotros podemos tener recristalización. Entonces, eso es lo que va a hacer que esto se comporte como si fuera un material que cristalizó en esa forma. Eso es un proceso de sintetización. Y eso entonces es lo que me va a permitir usar moldes, pero no con líquidos, que eso yo no lo puedo fundir. Las temperaturas de fusión de estos compuestos son extremadamente altas, pero sí sintetizar para que luego me den una pieza que tiene que mantener una rigidez mecánica muy alta. Entonces, quizá esto, claro, si lo pudiéramos hacer, sintetizar en una sola pieza, sería muchísimo más alto. Entonces es un material realmente granular. Y, bueno, ahí hay una, eso quizás sí lo vieron en el video, estrés de fractura. ¿Vieron en el video la parte de la martencita? En el video que les envié, agarran una pieza y la enfrían, es una varilla. Y entonces la ponen en un yunque, la agarran y luego hay un martillo que va y golpea y quiebra la pieza. Y luego hacen eso mismo con una martencita templada. Entonces ya no la quiebra. Bueno, en este caso creo que la voltean. Entonces, una prueba de la que no hemos hablado para la fractura es preparar una estructura con una hendidura de esta forma. Entonces, imagínense una pieza y se le hace una hendidura así. Y entonces lo que haces es aplicar una fuerza así, o bien mantener esto rígido y aplicar una fuerza solamente aquí. Y entonces lo que se mide es la fuerza necesaria para propagar esta ranura de aquí y luego crear la fractura. Entonces a eso se refiere el estrés de fractura, que sería este de acá. Se correlaciona muy cercanamente con el módulo de Young, ¿se fijan? Y eso es a una temperatura de 1100 grados Kelvin. O sea, esta es una alta temperatura, esto es a temperatura baja. Entonces es la manera en que yo sé cuánta fuerza necesito para romper algo, ¿no? que tiene una forma, digamos, una probeta especial para hacer ese tipo de... Muy bien. Y otro grupo de materiales que ocurren en la naturaleza, pero que se han fabricado muchísimo ya
de manera artificial son los aluminosilicatos que se conocen como zeolitas. Estos a su vez tienen una estructura sumamente compleja, pero lo que sobresale de estos materiales es su mesoporosidad. Son materiales porosos y entonces los utilizamos como mallas moleculares para absorber gases, para absorber humedad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son aluminosilicatos también. Y aquí la representación se hace de forma distinta. En vez de utilizar tetraedros y octaedros, lo que hago es utilizar nada más líneas de unión, y entonces las estructuras cristalinas de estos materiales claramente muestran poros, y esos poros se pueden utilizar para absorber. Se llaman zeolitas porque absorben una cantidad muy grande de agua, no solamente con humedad, sino absorben esta agua que está fija, enlazada a los aluminios. Entonces cuando ustedes calientan estas piedras, que son muy porosas, empieza a salir el agua, empieza a ebullir. Por eso se llaman zeolitos, ¿no? O sea, zeo de ebullir, litos de piedra. Entonces es un grupo muy grande de aluminosilicatos en sí mismo, y que forman estructuras principalmente cíclicas. Entonces los anillos que hemos visto lo que van a hacer es formar ciclos de varios tetraedros o octaedros, ¿no? Entonces por eso es lo que permite tener estructuras porosas muy grandes. Muy bien, con eso hemos terminado entonces el curso de materiales. Esto con una intención de darles una vista general, y la idea es que ustedes puedan aplicar lo que hemos visto en esta clase para entender un material, para entender sus propiedades, para justificar su estructura. Entonces el examen en una buena parte que van a presentar el viernes va a tratar de eso. O sea, van a tener ustedes casos que analizar sobre estructura, sobre propiedades, y justificar cuál es la mejor manera de entender por qué se elige un material sobre otro, por qué un material tiene ciertas propiedades que otras, y bueno, algunos ejemplos de lo que vamos a ver, hemos discutido aquí. Okay. Muy bien, el trabajo final está diseñado para que ustedes lo suban a una carpeta en Google Drive el sábado. Yo tengo que pasar calificaciones el lunes, entonces el lunes de la próxima semana sus calificaciones van a estar publicadas en Aulas 1.102. No, perdón, es en el laboratorio, en los vidrios del laboratorio 202 o 203. Ahí va a estar su calificación. Y el lunes en la mañana es que ustedes tienen el espacio de revisión. ¿Okay? Entonces, el examen es el viernes. Voy a publicarles ya las calificaciones finales que tengo de sus tareas, sus quizzes, para que ustedes vean cuál es su puntaje acumulado. Me faltaría nada más reportarles calificaciones de trabajo final, que eso lo voy a hacer precisamente el domingo. Y el lunes ya tendrían ustedes su calificación final, ¿de acuerdo? Publicada. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿El examen final va a venir similar a los exámenes parciales? Sí, los temas que vamos a revisar son los mismos. Pero la forma del examen, del tipo de No preguntas. lo he hecho todavía. Yo creo que voy a diseñar el examen entre hoy y mañana. Va a ser principalmente muy parecido, pero lo que quiero evaluar es qué tanto pueden usar ustedes la información que hemos discutido, más que memorizarla. ¿Va a venir cantidad de cerámicos? Sí. Todo lo que hemos visto y todo lo que pueden decir. Mañana sí debemos entonces a las 5 para las 5. Sí, yo creo que mañana voy a estar, pero no a las 5 porque mañana tenemos un evento, entonces yo creo que voy a estar a las 6. ¿No nos va a tocar el tiempo con los de Termo? Sí, yo veo eso con ellos. Ellos tienen el examen hasta la próxima semana, entonces es un poquito más fácil. Sí. Listo, muy bien. Ya está. Sí, espérate. Vale,